lo profundo del océano yacen secretos olvidados, tesoros, naufragios, misterios, crónicas imposibles. Bienvenidos a Relatos Marinos, donde las leyendas del mar cobran vida. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la pequeña isla que desafió a un imperio entero? ¿Qué harías si con solo unos cientos de hombres tuvieran que enfrentar una flota capaz de borrar tu hogar del mapa? ¿Y si te dijera que lo que sucedió en Rodas en 1444 parece sacado de una película de Hollywood? Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es ficción, es una de las gestas más épicas de la Edad Media. El amanecer bañaba el puerto de Rodas con un resplandor dorado, engañosamente tranquilo. El aire denso y cargado de la humedad salada del mar no podía ocultar la tensión que se respiraba. Desde la alta torre del molino, la silueta inconfundible de los caballeros hospitalarios, con sus hábitos y cruces, se mantenía inmutable, escudriñando el horizonte. Y entonces, como una pesadilla materializada, decenas de velas enemigas emergieron. No eran solo puntos distantes, eran una mancha oscura y creciente que devoraba el azul celeste del Egeo, acercándose a una velocidad aterradora. La flota mameluca, vasta y temible, había llegado para borrar del mapa a esta pequeña isla. En la ciudad, el miedo no era un grito, sino un susurro frío y pegajoso que se extendía como la peste. Pescadores y comerciantes, con rostros lívidos, abandonaban sus puestos en el puerto, sus pequeñas barcas varadas como testigos mudos de la tragedia inminente. Los monjes, arrodillados en las capillas, y los caballeros, afilando sus espadas con un brillo ominoso, mezclaban su fe con un terror visceral. El sonido de los tambores de guerra, apagado al principio, comenzó a retumbar con una frecuencia constante. Cada golpe un anuncio de fatalidad, una marcha fúnebre para la paz que se disipaba. El Mediterráneo, esa cuna de civilizaciones, estaba a punto de convertirse en un campo de batalla teñido de rojo. En medio de esa marea de angustia, el gran maestre Jean de Lastic se erigió como un faro de determinación. Su rostro curtido por el sol y la batalla reflejaba una gravedad serena, pero sus ojos ardían con una resolución inquebrantable. Reunió a sus hombres, apenas 500 almas contra los miles que se aproximaban. Sus voces al unísono resonaron como un juramento de hierro que se adentró en el gran azul. Rodas no caerá. Las campanas que antes llamaban a la oración sonaron ahora con una furia desesperada, marcando el inicio de un asedio que pondría a prueba no solo el valor humano, sino la capacidad misma del espíritu para resistir. Los muros de la ciudad, antiguos y majestuosos, parecían respirar, cargados de historia que protegía sus entrañas, mientras las sombras gigantescas de los barcos enemigos cubrían el mar como las alas extendidas de un depredador gigantesco. El destino de Rodas, y quizás de todo el Mediterráneo cristiano, pendía de un hilo precario. El primer cañonazo impactó como un trueno directo en los robustos muros de Rodas. No fue solo un sonido, fue una vibración que recorrió hasta los cimientos de la fortaleza, un estremecimiento físico que hizo que la piedra se estremeciera. El aire se llenó instantáneamente de una nube asfixiante de polvo y astillas de roca, cegando a los defensores por un instante mientras los habitantes corrían a refugiarse en los sótanos, sus gritos ahogados por el estruendo. Las galeras mamelucas, imponentes, se acercaban en una formación impecable. Desde lo alto de las murallas, una lluvia de proyectiles de los hospitalarios comenzó a responder con furia. Las catapultas lanzaban piedras gigantes que silbaban en el aire antes de estrellarse contra las naves enemigas con una fuerza devastadora. Los cañones, lentos pero poderosos, rugían,
escupiendo bolas de hierro que impactaban con un estallido atronador. Un barco mameluco, su cubierta llena de guerreros, ardió en llamas tras recibir el impacto directo de una flecha incendiaria. Cada impacto exitoso en las filas enemigas levantaba vítores ensordecedores en la fortaleza, porque cada segundo ganado era un triunfo sobre la muerte, una pequeña victoria en la inmensa adversidad. La ciudad entera no era un mero refugio, sino una extensión viva de la defensa. Las mujeres, con el rostro cubierto de tizne y el cabello revuelto, cargaban cubos de agua pesados para apagar los incendios que brotaban en la madera. Los niños corrían sin cesar, llevando flechas y piedras a los agotados arqueros. Los monjes, lejos de sus oraciones, se habían convertido en vigilantes, usando las campanas no para llamar a la misa, sino para emitir señales de alerta coordinadas que guiaban la defensa. De repente, un estruendo aún mayor sacudió el aire. Una brecha, una herida abierta en el muro norte. El enemigo vio su oportunidad y lanzó una oleada furiosa de soldados. Pero los defensores los recibieron con una ferocidad inaudita. Sus lanzas formaron una pared de acero y el fuego griego hizo su aparición, líquido ardiente que se adhería a la piel y la armadura, envolviendo a los invasores en llamas infernales. El viento del Mediterráneo, antes un susurro, ahora se convertía en cómplice. La noche cayó, y con ella llegó un silencio roto solo por los gemidos agónicos de los heridos y el crepitar lejano de los rescoldos. La primera jornada había terminado, pero la verdadera prueba, la verdadera lucha por la supervivencia apenas comenzaba. Los generales mamelucos discutían con una furia desatada. Los gritos y las recriminaciones llenaban el aire bajo las tiendas. ¿Cómo era posible que una isla tan pequeña, con un puñado de defensores, resistiera a una armada imparable, la orgullosa vanguardia de su poderoso imperio? La respuesta, aunque amarga para ellos, era simple: determinación y estrategia. Los caballeros no solo defendían, usaban cada rincón, cada torre, cada callejón intrincado como una trampa mortal, un laberinto diseñado para la aniquilación. Rodas se había convertido en una jaula de acero impenetrable, un hueso demasiado duro de roer. Al amanecer, la tregua de la noche se rompió con un nuevo asalto, más brutal que los anteriores. Las torres de asedio, monstruosas estructuras de madera, avanzaron lentamente entre nubes de flechas que oscurecían el sol. El choque contra las murallas era ensordecedor, pero desde los muros llovían sin cesar rocas gigantescas y calderos de aceite ardiendo, que se vertían sobre los atacantes, cocinándolos vivos. El mar parecía observar en silencio, sus aguas reflejando la brutalidad de la guerra, como si la historia misma contuviera la respiración, esperando el desenlace. De pronto, un estruendo mayor que todos los anteriores sacudió la isla hasta sus cimientos. Un cañón explotó dentro de la ciudad, no en los muros, sino en el corazón mismo del refugio. La deflagración dejó un cráter humeante en la piedra y una docena de heridos. Sus gritos de dolor se mezclaron con el pánico. El humo envolvía la fortaleza, cegando y desorientando a todos, y por un instante, la esperanza pareció desvanecerse en un alarido de desesperación. Era el momento crucial donde los héroes y los cobardes se diferenciaban, donde el temple del alma se ponía a prueba. El gran maestre Jean de Lastic, con rostro cubierto de polvo y sangre, el yelmo abollado y la armadura arañada, levantó su espada pesada ante la multitud aterrada. Sus ojos, a pesar del cansancio, brillaban con una luz inquebrantable. «Si hoy morimos, moriremos haciendo historia», tronó su voz, clara y firme, cortando el aire de desesperación.
Sus palabras se perdieron entre un rugido de vítores renovados, y la moral que había estado a punto de colapsar renació con una fuerza que parecía milagrosa. El tercer día los mamelucos, sus rostros marcados por la fatiga y la desmoralización, lanzaron lo que sentían que era su último ataque. Era una embestida desesperada, carente de la convicción de días anteriores, pero abrumadora en número. Los caballeros resistían como leones acorralados, su voluntad de hierro el único escudo que les quedaba. Las flechas enemigas caían como una lluvia constante. Los arietes golpeaban con furia los puntos más débiles de la muralla, y cada brecha, por pequeña que fuera, era un infierno de combate cuerpo a cuerpo donde la supervivencia era cuestión de segundos. Y entonces, en el cenit de la desesperación, ocurrió lo inesperado. Como si los dioses del Egeo hubieran decidido intervenir, una tormenta repentina y feroz golpeó la flota enemiga con una violencia inaudita. El cielo se oscureció en cuestión de minutos. Los vientos huracanados comenzaron a rugir, y el mar, antes tranquilo, se convirtió en una masa furiosa de olas gigantescas. El viento volcó varias galeras mamelucas, lanzándolas contra los arrecifes. Los defensores vieron la oportunidad como un regalo divino y lanzaron una contraofensiva feroz. Flechas incendiarias, empapadas en aceite y alquitrán, iluminaron el cielo encapotado, trazando arcos de fuego que caían sobre los barcos mamelucos ahora desorganizados, convirtiéndolos en antorchas flotantes. Las campanas de la ciudad resonaron ahora como un rugido triunfal de victoria. Cuando el humo de la pólvora y el vapor de la lluvia se disiparon, la flota mameluca, rota y desmoralizada, se retiraba. Sus velas, antes un símbolo de amenaza, ahora eran apenas manchas diminutas en el horizonte, huyendo. Rodas había sobrevivido. La pequeña isla, este minúsculo bastión de fe y coraje, se había convertido en leyenda, un símbolo de resistencia inquebrantable que permanecería para siempre en la historia. Se dice que aquella noche, las estrellas brillaron con una intensidad nunca antes vista sobre la fortaleza, como si el propio cosmos celebrara su triunfo. Los hombres y mujeres que sobrevivieron, agotados pero exultantes, sabían en lo más profundo de su ser que habían sido parte de algo único, algo milagroso, una historia de supervivencia pura que aún hoy, casi 6 siglos después, nos recuerda que la grandeza más indomable puede surgir en los lugares más pequeños. Y ahora te pregunto, ¿crees que habrías resistido junto a ellos en esos muros, en esa batalla por la supervivencia? Déjalo en los comentarios y prepárate, porque las leyendas solo acaban de comenzar. Si te ha gustado este relato, no olvides darle al like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. No te pierdas ni un solo misterio del mar. Activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Prepárate para lo inesperado.